primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias, de un eoceno, de un período primario desconocido por las gentes, del Oligoceno, Mioceno y Plioceno, con esta clase de catástrofes que también las hay, con glaciaciones terribles, no lo negamos. La Atlántida marca el término de la era terciaria. En el final de la Atlántida, aclaro, era terciaria fue bellísima por sus edenes y deliciosa por sus grandes paraísos. Han sucedido varias glaciaciones. No hay duda de que nos acercamos a otra glaciación. Hay catástrofes producidas por la revolución de los ejes de la Tierra, por la verticalización de los polos del mundo. También hay catástrofes que son producidas por el movimiento de los continentes. Entonces surgen terremotos y vienen glaciaciones. Se habla de 5 glaciaciones que se procesaron de acuerdo con los movimientos de los continentes, pero debemos saber que han sucedido glaciaciones producidas por la verticalización de los polos de la Tierra. Son múltiples las catástrofes y glaciaciones, es obvio. Si dijéramos que el hombre no existió en las épocas del Mioceno, Plioceno y Eoceno, estaríamos aseverando algo falso. Resulta curioso que a medida que las especies arcaicas de animales se fueron extinguiendo, el hombre continuó existiendo. Estoy hablando de hombres en el sentido meramente convencional, pues ya sabemos que el animal intelectual no es el verdadero hombre, pero es obvio que de alguna forma tenemos que hablar. ¿Que han existido cambios terribles? Sí, los hubo. Pensemos en esa raza humana que surgiera del Eoceno con su clima tropical. En esa raza que se desarrollara y desenvolviera durante el Oligoceno con su temperatura media y, por último, en esa raza que vivió en el Mioceno con frío, con bajas temperaturas que se prolongaron hasta la última glaciación. Lo interesante es que a pesar de tantas glaciaciones y catástrofes, los seres humanos continúan existiendo. Existe todavía el hombre paleolítico. Increíble, pero cierto. Desaparecieron todas las especies de animales arcaicos, los enormes reptiles del Mesozoico, y sin embargo continúan existiendo los seres humanos. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es que todas las criaturas arcaicas hayan muerto y los seres humanos todavía vivan? Pasaron las épocas primaria, secundaria y terciaria de nuestro mundo y todavía vemos a los seres humanos caminando por la calle. Esto nos da autoridad más que suficiente como para decirle a Darwin, Huxley y a Haeckel, quienes tanto daño hicieron a la humanidad con sus teorías materialistas, que el ser humano existió mucho antes de la época paleolítica. En la tercera cátedra comenté algo sobre el ombligo del universo, sobre el Omeyocan, refiriéndome al germen del cual nació este planeta. Es claro que Omeyocan se desenvolvió en varias dimensiones antes de que la Tierra pudiera existir físicamente. Quiero decir que en el Omeyocan, en el ombligo del mundo, se gestó todo el planeta, que pasó por varios períodos de actividad en diversas dimensiones antes de cristalizar en la forma física actual. El ser humano como semilla, se desenvolvió desde el Omeyocan, y fue cristalizando poco a poco a través de diversas dimensiones hasta tomar la forma física de la época polar. Aquí estamos tocando asuntos que molestan a los materialistas. Ellos dicen que no creen sino en lo que ven y sin embargo creen en todas sus utopías. Andan buscando al hombre primordial entre las capas subterráneas de la época cuaternaria. Inventan cada día más teorías en las que creen sin haberlas visto. Andan diciendo mentiras, están creyendo en lo que no ven, son unos falsarios. Nosotros podemos comprobar lo que decimos, tenemos sistemas de investigación a través de la técnica de la meditación, mediante los cuales podemos desarrollar ciertas facultades, tales como el tipo de intuición prajnaparamita, que nos permite estudiar los registros acásicos de la naturaleza. En esos registros está toda la historia de la Tierra y de sus razas. Si los cerdos del materialismo dejan su posición fanática y se resuelven entrar en las disciplinas de la gnosis, podrán desarrollar ciertas facultades mediante las cuales les será asequible la historia de la Tierra y de sus razas. Ha llegado la hora en que cada uno de nosotros reflexione sobre sí mismo y sobre el universo. El hombre existe sobre la Tierra mucho más allá de la época primaria, mucho más allá de la época paleolítica. Nos da derecho de afirmar lo anterior el hecho concreto de que sigamos existiendo a pesar de que los animales de los tiempos idos hayan desaparecido en su mayoría.
Si eso es así, tenemos derecho a decir que somos tan antiguos como la Tierra, como la naturaleza. Hechos son hechos, y ante los hechos tenemos que rendirnos. Si no hemos perecido, si no hemos desaparecido del escenario del mundo a través de tantas catástrofes, a pesar de que todas las criaturas de los tiempos mesozoicos se acabaran, nos da autoridad para decir que somos seres muy especiales, que existimos en la Tierra antes de que las criaturas del Plioceno o de los tiempos mesozoicos hubieran aparecido sobre la faz de la Tierra. Ese derecho nos lo da el hecho de existir, el hecho concreto de que han pasado eternidades y continuamos viviendo. Murieron las criaturas contemporáneas, y sin embargo estamos vivos. Todos perecieron, pero seguimos existiendo. Por lo tanto, tenemos bases para reírnos en las narices de Huxley, Darwin y de Haeckel, personajes que fueron letales para la humanidad. Los distintos escenarios en que se ha desenvuelto esta humanidad merecen ser estudiados y tenerlos en cuenta. Cuán maravillosos y sabios son los soles nahuas. No solamente contemplan a la raza que fue devorada por los tigres de la sapiencia, sino también a los hiperbóreos que fueron arrasados por fuertes huracanes. A los lemures, que perecieron por el sol de lluvia y fuego y grandes terremotos, y a los atlantes que perecieron por las aguas. Esos soles nahuas van muy lejos, contemplan los movimientos de esa yema de huevo sobre la clara, esos movimientos periódicos de los continentes, que tan pronto se separan como se alejan, que tan pronto producen grandes glaciaciones donde perece toda la vida, como originan nuevas actividades. Esos soles de Anahuac trabajan a través de los períodos terciario, secundario y primario. Por último se les elevan los cambios de fuego de cada 52 años. Ahora estamos en el quinto de esos cambios, el quinto sol. La doctrina secreta de Anahuac contiene tesoros preciosos que nunca jamás aceptarían los enemigos de México, los antropólogos del materialismo ateo. Sexta cátedra. México D.F., septiembre de 1977. Bueno, hermanos, vamos a comenzar nuestra cátedra de esta noche. Incuestionablemente, la humanidad terrestre ha pasado por diversas fases de desenvolvimiento, y esto es algo que debemos analizar juiciosamente. Se habla de la evolución mecánica de la naturaleza, del hombre y del cosmos. Desde el punto de vista antropológico hemos de comprender que existen dos clases de evolución. La primera se iniciaría obviamente con la cooperación sexual debidamente comprendida en todos y cada uno de sus aspectos. La segunda es diferente. Incuestionablemente, en principio la raza humana se multiplicaba en la misma forma en que las células se multiplican. Bien sabemos nosotros que el núcleo se divide en dos dentro de la célula viva, que especializa una determinada cantidad de citoplasma y materias inherentes para formar células nuevas. Las dos se dividen a su vez en otras dos, y así, mediante el proceso fisíparo, diríamos, de división celular, se desarrollan los organismos, se multiplican las células, etc. Si en principio los andróginos se dividían en dos, o en tres individuos, para reproducirse, más tarde todo eso cambió y hubo de prepararse el organismo para reproducirse posteriormente mediante la cooperación sexual. Obviamente fue en la Lemuria, continente situado otrora en el Océano Índico, donde se realizaron los principales aspectos relacionados con la reproducción. En principio, los órganos creadores, el lingam yoni, no se había todavía plenamente desarrollado. Se hacía necesario que estos órganos de la especie cristalizaran totalmente y se desenvolvieran, a fin de que más tarde, en el tiempo, pudiera realizarse concretamente la reproducción de la especie humana mediante cooperación sexual. Así que, conforme estos órganos masculino-femenino se fueron desarrollando, ya no diríamos en el ser humano meramente andrógino, sino hermafrodita, se sucedieron hechos bastante interesantes desde el punto de vista biológico y psicosomático. La célula fertilizante, por ejemplo, lograba hacer contacto con el óvulo y así tal célula átomo se desprendía del organismo del padre-madre para desarrollarse y desenvolverse. Como consecuencia o corolario, mediante procesos muy delicados, devenía luego una nueva criatura. El segundo aspecto de esta cuestión fue también bastante interesante, si bien es cierto que en principio gérmenes vivientes se desprendían como radiación atómica para desarrollarse exteriormente y convertirse en nuevas criaturas.
En el segundo hubo cierto cambio favorable. Podría decirse que el huevo fecundado, el óvulo que normalmente el sexo femenino elimina de sus ovarios cada mes, tenía cierta consistencia extraordinaria, era ya un huevo en sí mismo, en su constitución intrínseca. Un huevo fecundado interiormente dentro del padre-madre, dentro del hermafrodita, un huevo que al salir al mundo exterior podía desenvolverse o incubarse, hasta que al fin se abría para que una criatura emergiera de allí, criatura que se alimentaba con los pechos del padre-madre, y esto de por sí ya es bastante interesante. Mucho más tarde en el tiempo, fue notándose que ciertas criaturas devenían a la existencia con un órgano más desarrollado que otro. Al fin llegó el momento en que la humanidad se dividió en sexos opuestos. Cuando esto sucedió, cuando esto acaeció, entonces se necesitó la cooperación sexual para crear y volver nuevamente a crear. Las genealogías de Haeckel, con respecto al posible origen del hombre y nuestras tres razas primordiales, no encajan dentro de la antropología materialista que hoy en día invade al mundo. Desgraciadamente son en verdad el hazmerreír de los antropólogos materialistas, enemigos de lo divinal. Ellos se burlan por igual, tanto de la genealogía de un Haeckel o de las genealogías para hablar en plural. Como los linajes aquellos de Homero. Recuerden ustedes claramente a Aquiles, el ilustre guerrero hijo de Marte, a Agamenón, hijo de Júpiter, el que desde lejos manda, etc. Frases o palabras proféticas de aquel hombre que cantara en otros tiempos a la vieja Troya, a la cólera de Aquiles, el guerrero. Tenemos que hablar muy claro en todas estas cuestiones antropológicas, es obvio. Los científicos de esta época tendrán que resolverse por Paracelso, el padre de la química, o por el Sosura de Haeckel, el famoso Sosura mitológico. En todo caso, es mucho lo que tenemos que analizar e investigar dentro del terreno exclusivamente antropológico. Si se negara la división de la célula viva o el proceso reproductivo primigenio o primordial, tendría que negarse también, de hecho, la reproducción del monerón, o átomo del abismo acuoso de Haeckel, dividiéndose a sí mismo para multiplicarse. La ciencia en realidad de verdad, en modo alguno podría pronunciarse científicamente contra ese sistema primigenio de reproducción mediante división celular, es decir, mediante el acto ovíparo. Sin embargo, nos damos cuenta claramente de que estas dos teorías expuestas sobre la forma como comenzara la reproducción, ya por medio de la cooperación sexual, o aquella otra, en que los órganos creadores deben desarrollarse antes de iniciarse la posible cooperación, es muy discutible y espinoso. Todas las teogonías religiosas, desde la órfica, que es bastante antigua, hasta la Biblia cristiana, nos hablan de un comienzo mediante cooperación sexual. Es más bien simbólico. Podría repetirse a cargo de la alquimia, pero no científico, antropológico. Porque no podría comenzar un proceso evolutivo con cooperación sexual claramente cuando todavía los órganos creadores no han sido creados. Obviamente tiene que haber habido un período de preparación para la reproducción mediante cooperación, un período durante el cual los órganos creadores hubieron de desarrollarse y desenvolverse en la fisiología orgánica del ser humano. Las escrituras religiosas, tanto del Oriente como del Occidente, han sido muy alteradas, excepto la del Vishnu Purana. Por ejemplo, donde se dice que Data, después de haber dado a los seres humanos la capacidad de reproducirse mediante la cooperación, declaró: mucho antes que el ser humano pudiera tener esa capacidad, mucho antes que la cooperación sexual entre hombre y mujer existiera, existían ya otros modos de reproducción. Se refiere a etapas anteriores a la formación de los órganos creadores en el ser humano. No llego yo hasta el grado de afirmar en forma enfática que aquellos sistemas anteriores a la cooperación no tuvieran alguna relación con la energía creadora. Pienso claramente que la energía sexual propiamente dicha tiene otras formas de manifestación, y antes de que los órganos creadores en la humana especie se hubiesen desarrollado, tal energía tuvo otros modos de expresión para crear y volver nuevamente a crear. Es lástima que las sagradas escrituras de todas las religiones hayan sido adulteradas. Bien sabemos que hasta el mismo Eda no dejó de alterar un poco el Pentateuco en la Biblia hebraica. Pero a todas estas, se hace indispensable que nosotros sigamos analizando y reflexionando, dónde se desenvolvieron las distintas razas.
Ya hemos dicho muchas veces que eso del noepitecoide resulta bastante absurdo, lo mismo que su cinocéfalo con cola, el mono sin cola y el hombre arbóreo, cuestiones de